Yo, Lucía, siempre he sentido una conexión especial con las noches de verano en Sevilla. La ciudad se transforma cuando el sol se retira y la penumbra se adueña de sus callejuelas empedradas, mientras los balcones rebosantes de geranios se iluminan con la luz dorada de las farolas. Aquella noche, el calor parecía susurrar secretos antiguos, y cada rincón vibraba con una mezcla de melancolía y promesa. Vestía un vestido vaporoso color marfil que se adhería suavemente a mi figura sin revelar demasiado, permitiendo que mi imaginación jugara con la idea de lo que se oculta tras cada curva. Caminaba sin un rumbo fijo, dejándome llevar por el murmullo del Guadalquivir y el eco lejano de guitarras flamencas que emergían de tabernas escondidas. El aire estaba impregnado del dulce aroma de los naranjos y del toque salino que traía el recuerdo del mar. Con cada paso, mi corazón latía más rápido, anticipando algo nuevo. Una chispa que pudiera transformar mi noche ordinaria en una experiencia inolvidable. Fue en la majestuosa Plaza de España donde el destino quiso encontrarse conmigo. Entre el ir y venir de personas, mis ojos se toparon con la figura de un hombre que parecía haber salido de un sueño. Antonio, así se llamaba, se distinguía por su porte elegante y una mirada intensa que, desde el primer instante, me hizo detener el tiempo. Llevaba un traje impecable que resaltaba su figura atlética y, en su cuello, una corbata de diseño singular con sutiles patrones geométricos que insinuaban una fascinación por lo estético y, quizás, una inclinación hacia pequeños fetiches. Aquella prenda, tan cuidadosamente elegida, confería a su imagen un toque erótico sin caer en lo vulgar, despertando en mí una mezcla de intriga y deseo. Al cruzar nuestras miradas, una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. No era solo la atracción física, sino una sensación de reconocimiento, como si en sus ojos se reflejara parte de mi alma. Sus labios se curvaron en una sonrisa enigmática y casi sin decir palabra, se acercó. El roce fortuito de sus manos con las mías al entregarme un pequeño folleto informativo en una caseta de turismo fue suficiente para encender en mí una llama latente. Ese breve contacto, tan sutil y cargado de significado, me dejó una impresión imborrable. La promesa de un encuentro que trascendería la mera casualidad. Impulsada por la magia de ese instante, acepté la invitación de Antonio para acompañarlo a un pequeño bar de tapas, oculto en una de las callejuelas menos transitadas de la ciudad. El local era un refugio íntimo, iluminado únicamente por la suave luz de las velas y el titilar de luces de colores que se reflejaban en las paredes de piedra. Cada detalle, desde el murmullo de conversaciones en voz baja hasta el clink de copas al brindar, contribuía a crear una atmósfera de complicidad y misterio. Durante la velada, entre risas discretas y confidencias susurradas, descubrí matices de un mundo en el que la sensualidad se manifestaba en cada gesto. Antonio, con una delicadeza casi imperceptible, dejaba que sus dedos rozaran la superficie de mi mano mientras hablábamos, y sus palabras, cargadas de un doble sentido sutil, parecían invitarme a explorar un territorio prohibido pero embriagador. La manera en que jugaba con el borde de su corbata, como si en ese simple acto se escondiera una confesión silenciosa, despertaba en mí un interés creciente. Me di cuenta de que aquel hombre no solo buscaba cautivar mi mente, sino también despertar en mí sensaciones intensas y desconocidas. Sin embargo, en medio de la embriagadora atmósfera y del suave murmullo de la música, una sensación de inquietud comenzó a asomar en mi interior. ¿Podría permitirme entregarme a esta pasión naciente sin conocer todas las capas de su ser? Aún así, dejé que el encanto del momento me envolviera. Cada mirada prolongada, cada sonrisa ladeada, me recordaban lo efímero y precioso del instante. Al despedirnos esa noche, mientras las sombras se alargaban y la ciudad parecía prepararse para otro misterio,
Sentí que algo en mi vida estaba a punto de cambiar irremediablemente. Caminé de regreso a mi pequeño apartamento, con la mente llena de imágenes, sensaciones y una pregunta persistente: ¿qué secretos esconde realmente Antonio? La incertidumbre se mezclaba con una dulzona excitación. Esa noche, en el corazón vibrante de Sevilla, se había abierto ante mí la posibilidad de un viaje emocional que prometía no solo pasión y erotismo, sino también desafíos y verdades ocultas. Mi alma se estremecía ante la idea de descubrir, paso a paso, el enigma que se dibujaba en cada gesto de ese hombre que había logrado, con tan solo una mirada, encender la chispa de un deseo prohibido. A la mañana siguiente, el sol sevillano comenzó a desperezarse entre nubes doradas y yo, Lucía, aún llevaba en mi interior la huella indeleble de aquella noche mágica. Mientras me preparaba para enfrentar el día, un mensaje inesperado de Antonio apareció en mi móvil, invitándome a continuar aquel inusual encuentro. La invitación era directa y sugerente: nos vemos en la terraza de la Casa del Alba, en Triana. Quiero seguir descubriendo lo que hay entre nosotros. Con el corazón latiendo con fuerza, acepté, sabiendo que cada instante prometía desvelar nuevos secretos. Al caer la tarde, me dirigí hacia la Casa del Alba, un pequeño refugio en el barrio de Triana, famoso por sus patios llenos de plantas trepadoras y su ambiente íntimo. La terraza, adornada con luces tenues y velas que parpadeaban al compás de una suave brisa, ofrecía el escenario perfecto para una cita cargada de promesas. Allí, en medio de una decoración que combinaba el estilo rústico andaluz con toques modernos, esperaba Antonio, quien me recibió con una sonrisa enigmática y una mirada que parecía decir más de lo que las palabras podían expresar. Y desde el primer instante, la química entre nosotros fue palpable. La conversación fluía con naturalidad, entre risas y silencios cargados de significado. Cada gesto suyo, desde la forma sutil en que pasaba sus dedos por el fino borde de su corbata, un accesorio que revelaba, sin ser explícito, su fascinación por los detalles sensoriales, hasta la manera en que me miraba, me envolvía en una atmósfera de complicidad y deseo. En cada palabra había un doble sentido, una invitación tácita a explorar lo prohibido sin cruzar límites, manteniendo siempre un delicado balance entre lo erótico y lo sugerente. Poco a poco, mientras la noche avanzaba y la música de una guitarra flamenca acariciaba el ambiente, nuestros cuerpos se fueron acercando de manera casi imperceptible. Antonio me llevó a una sala privada contigua, decorada con telas suaves en tonos tierra y acentos en cuero, que evocaban sutiles fetiches estéticos sin resultar excesivos. En ese espacio íntimo, cada caricia y cada roce se convirtieron en un lenguaje propio. Sus manos, firmes pero gentiles, exploraban la suavidad de mi piel, despertando en mí una mezcla embriagadora de placer y melancolía. Yo, a mi vez, me dejé llevar por la corriente de sensaciones, sintiendo cómo cada toque desataba un torrente de emociones contenidas. Entre susurros y miradas intensas, se abrió ante mí un universo dual: por un lado, el deseo puro y sensual de compartir momentos íntimos, y por otro, la sutil sombra de secretos no revelados que amenazaban con empañar la perfección del instante. Durante esos minutos suspendidos, me di cuenta de que la atracción entre nosotros no se limitaba únicamente a lo físico, sino que también había una conexión emocional, un eco de antiguas heridas y anhelos escondidos. En un delicado juego de luces y sombras, las palabras se volvieron innecesarias, y el silencio se llenó de promesas veladas y de un misterio que me cautivaba profundamente. Sin embargo, a medida que la intimidad se intensificaba, también lo hacía mi inquietud. Mientras me abandonaba a la suavidad de sus caricias, percibí en su voz y en sus gestos una leve reticencia, como si en cada roce se esbozara la sombra de un pasado no resuelto.
Esa dualidad, entre la dulzura del presente y la incertidumbre del pasado, me invadía, haciéndome preguntarme: ¿qué secretos oculta realmente Antonio? Aún así, decidí entregarme al momento, permitiendo que cada suspiro y cada contacto me llevaran a descubrir, poco a poco, la complejidad de su ser. La experiencia en aquella sala privada fue un torbellino de emociones: el tacto de sus manos, el sutil roce de sus labios en mi cuello y la fragancia de su colonia, una mezcla de madera de cedro y especias, se fusionaron para crear una sinfonía sensual que despertaba mis sentidos sin caer en lo explícito. Cada elemento del ambiente, desde el murmullo lejano de la ciudad hasta la cadencia de la música, se unía para recordarme que estábamos en un espacio donde la pasión y el misterio coexistían en perfecta armonía. Y fue en ese preciso instante cuando comprendí que el encanto de Antonio residía no solo en su apariencia, sino en la dualidad de su personalidad, un hombre capaz de brindar momentos de intensa ternura, pero que a la vez guardaba secretos que amenazaban con perturbar la calma de mi corazón. Al terminar aquella velada, cuando la luz tenue dio paso al primer resplandor del alba, me despedí con una mezcla de gratitud y desconcierto. Caminé de regreso por las estrechas calles de Triana, sintiendo que cada paso resonaba con el eco de un encuentro que había alterado mi mundo interior. En mi pecho, el palpitar era tanto un recordatorio del placer experimentado como un susurro de advertencia. El enigma de Antonio no había sido del todo resuelto, y la promesa de una revelación pendiente se cierne sobre nosotros como un velo sutil. Desde aquella última despedida en las calles adoquinadas, mis días se han llenado de encuentros furtivos y momentos intensos, donde la pasión se entrelaza con una creciente incertidumbre. Cada cita con Antonio se siente como una danza en la cuerda floja. En un instante, la euforia y el deseo me envuelven por completo, y al siguiente, la sombra de un pasado oculto amenaza con eclipsar todo lo vivido. En las semanas siguientes, nuestros encuentros se volvieron casi rituales. Durante el día, el calor abrasador de Sevilla contrastaba con la frescura de mis pensamientos, pero al caer la noche, la ciudad se transformaba en el escenario de una intimidad casi mística. Antonio y yo nos reuníamos en distintos rincones secretos: un pequeño apartamento en el barrio de San Vicente, una posada escondida en el casco antiguo y, en ocasiones, en la penumbra de un viejo almacén reconvertido en sala de reuniones artísticas. Cada lugar estaba impregnado de una atmósfera especial, donde la luz tenue, las sombras danzantes y la fragancia de incienso creaban un telón de fondo que intensificaba cada caricia, cada susurro. En uno de esos encuentros, recuerdo vívidamente cómo el ambiente se cargó de una electricidad casi palpable. Estábamos en una habitación decorada con telas de tonos tierra, con un aroma sutil a sándalo que impregnaba el aire. Mientras Antonio deslizaba sus manos por mi espalda, noté la manera en que sus dedos trazaban con delicadeza el contorno de mi piel, como si quisiera leer cada secreto guardado en mí. En un momento, me llamó la atención su obsesión por un pequeño detalle: una pulsera de cuero que llevaba en la muñeca, adornada con finos grabados y que, a mi parecer, era un reflejo de su propio misterio. Ese accesorio, aparentemente sencillo, se había convertido en un fetiche discreto, una especie de emblema de su dualidad entre lo visible y lo oculto. A medida que la noche avanzaba, mis sensaciones se intensificaban. Cada roce, cada beso, parecía encender una parte de mí que había permanecido dormida. Sin embargo, en medio de ese frenesí de placer, algo en su actitud me inquietaba. Durante uno de nuestros momentos más íntimos, mientras nuestras respiraciones se fundían en un compás armonioso, percibí en sus ojos un destello de melancolía. Fue tan fugaz como un parpadeo, pero suficiente para que una duda se anidara en mi interior.
¿Qué fantasmas del pasado perturbaban su calma? Sus labios, tan suaves en un instante, se volvieron impenetrables al siguiente, dejando un silencio cargado de interrogantes en el aire. El conflicto interno crecía con cada encuentro. Por un lado, el magnetismo irresistible de su presencia me atraía como un imán, por otro, las señales sutiles de su reserva me hacían cuestionar la autenticidad de nuestro vínculo. En una ocasión, mientras compartíamos una copa de vino tinto en una terraza privada con vistas a la Giralda, Antonio mencionó, de forma críptica, que todos llevamos cicatrices invisibles que nos definen. Esa frase, pronunciada con una entonación casi musical, resonó en mi mente durante días, abriendo una puerta a especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su pasado. En el fragor de esos encuentros, mi cuerpo respondía sin demora a cada estímulo. La delicadeza de sus caricias despertaba en mí un torbellino de emociones, haciendo que mi piel se erizara ante el más leve roce. Sin embargo, detrás de esa intensidad sensorial se escondía una inquietud persistente. La certeza de que había algo más, un secreto que Antonio se negaba a revelar por completo. Quizá era el eco de una antigua herida, o tal vez una historia de amor y desilusión que aún lo perseguía. Esa dualidad, entre el placer embriagador y la sombra de la duda, me sumergía en un crisol de emociones difíciles de conciliar. Cada noche, al separarnos, me encontraba sola en mi habitación, repitiendo mentalmente cada detalle: el roce de sus dedos, la fragancia de su colonia, el sutil temblor en su voz. La euforia inicial se mezclaba con un sentimiento agridulce de pérdida anticipada. Me cuestionaba si mi entrega total a este romance prohibido valdría la pena, o si, al final, sería una trampa de un hombre que, pese a su encanto, estaba marcado por fantasmas inconfesables. La duda se transformaba en un eco constante en mi mente, que cada día me exigía respuestas y, sin embargo, me dejaba con más preguntas. En medio de esta lucha interna, una noche, mientras la brisa nocturna susurraba secretos a través de las ventanas abiertas, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. Debía seguir dejándome arrastrar por el torbellino de sensaciones, aun sabiendo que detrás de cada caricia se escondía la posibilidad del dolor. La intensidad de mis emociones, mezclada con la incertidumbre de lo que estaba por venir, me empujaba a buscar respuestas en lo más profundo de mi ser. El dilema se hizo aún más palpable cuando, en un breve descuido, vi a Antonio revisar un viejo álbum de fotos mientras estaba solo en la habitación. Las imágenes, en blanco y negro y llenas de nostalgia, parecían contar historias de amores perdidos y cicatrices del alma. Aunque me esforcé por no leer demasiado en aquel gesto, el peso de lo no dicho se instaló en mi corazón, haciendo que cada encuentro posterior se cargara de una tensión casi insoportable. A pesar de la inquietud, no podía negar la atracción que me embargaba. La pasión que habíamos compartido era única, y el eco de sus besos y caricias resonaba en cada fibra de mi ser. Sin embargo, la sombra de su pasado y la ambigüedad de sus palabras seguían siendo una amenaza latente, recordándome que, a veces, el deseo y el misterio pueden ser dos caras de la misma moneda. En ese juego de luces y sombras, me encontré oscilando entre la fascinación y el temor, entre la seducción y la necesidad de proteger mi corazón. La experiencia se convirtió en un crisol donde cada emoción, desde el placer más puro hasta la más sutil desilusión, se fundía para crear una amalgama que definía mi realidad. Y aunque en lo profundo de mi ser ansiaba descubrir todos los secretos de Antonio, también temía que desvelarlos pudiera significar el fin de ese romance embriagador. La noche se cernía sobre Sevilla con un aire de melancolía y renacimiento. Tras semanas de encuentros intensos y tormentosos, yo, Lucía, me encontraba ante la encrucijada definitiva. La pasión ardiente que había compartido con Antonio, tan seductora en sus inicios,
se había transformado en una red de secretos y contradicciones. Aquella última velada, celebrada en la terraza de un palacio en el barrio de Santa Cruz, se convirtió en el escenario donde se decidiría el destino de nuestro turbulento romance. Con el corazón henchido de determinación, me presenté en el lugar acordado. Vestida con una blusa de encaje negro y una falda que insinuaba la fuerza de mi carácter, cada uno de mis pasos resonaba en el silencio de la noche sevillana. La brisa jugaba con mi cabello, y las luces tenues de las farolas daban un halo casi mágico a las estrechas callejuelas. Allí, en medio de la penumbra, encontré a Antonio. Su figura, siempre elegante, mostraba hoy un aire de inquietud y pesar. Su mirada, antes tan enigmática, ahora se veía velada por la sombra de un pasado que no podía ocultar. La conversación comenzó con cortesía, pero pronto se impregnó de una tensión ineludible. Con voz firme pero cargada de emociones, le pregunté por aquellos secretos que lo habían acompañado desde nuestro primer encuentro. Antonio titubeó, y en sus ojos pude ver destellos de una melancolía profunda. Con tono bajo, casi como si el peso de sus palabras pudiera desvanecerse en el aire, confesó que había sido prisionero de decisiones equivocadas, de un amor perdido y de la culpa de haber herido a quienes confiaron en él. Admitió, entre sollozos contenidos, que había utilizado la intensidad de nuestra pasión para evadir la cruda realidad y sus propias responsabilidades. El impacto de su confesión fue devastador, pero también liberador. Sentí cómo, a pesar del dolor, esa verdad me devolvía la fuerza para recuperar el control de mi destino. En ese instante, comprendí que mi búsqueda de la pasión había sido tan intensa como efímera, y que no podía seguir atada a una ilusión que minaba mi corazón. Con determinación, le anuncié que debía partir, que no podía seguir permitiendo que las sombras del pasado contaminasen mi futuro. Mientras lo observaba, noté en sus gestos una mezcla de resignación y una extraña admiración, como si comprendiera, a su modo, la necesidad de mi liberación. La despedida se selló con un beso largo y cargado de despedida, en el que se fundieron el placer, la tristeza y la esperanza de redención. Aquella última caricia fue un acto de liberación para ambos, un adiós a la tormenta y al enigma de lo prohibido. Al salir del palacio, me sumergí en las calles de Sevilla, donde cada rincón parecía susurrarme la promesa de un nuevo comienzo. La ciudad, testigo silente de mis emociones, me recordaba que, tras la oscuridad, siempre llega el alba. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de melancolía y renacimiento. Me entregué a mis estudios y redescubrí antiguos pasatiempos, rodeándome de amigos y familiares que me brindaron el apoyo necesario para sanar. Sin embargo, en medio de esa rutina de reconstrucción, una extraña sensación persistía en mi interior, como un eco inacabado de aquella pasión. Una noche, al volver a casa, encontré una carta sin remitente en mi buzón. La misiva, escrita con una caligrafía elegante y enigmática, contenía un mensaje que parecía dirigido únicamente a mí. El verdadero camino hacia la redención yace en lo que aún no has descubierto. No todo lo que se oculta en la sombra debe permanecer olvidado. Aquellas palabras despertaron en mí una inquietud y una curiosidad que no podía ignorar. ¿Sería posible que, a pesar de haberme despedido de Antonio, hubiese dejado un último mensaje? ¿Una pista que revelara la clave de su oscuro pasado? La incertidumbre me embargó y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la historia aún tenía capítulos por escribir, que el final de nuestro romance no era definitivo, sino el umbral de un nuevo misterio por desvelar. En el cruce de la melancolía y la esperanza, comprendí que mi viaje apenas comenzaba. La ruptura con Antonio había sido el acto liberador que necesitaba para recomenzar, pero a la vez, ese enigmático mensaje abría la puerta a un futuro lleno de preguntas sin respuesta y de posibilidades por explorar.
mientras caminaba por las orillas del Guadalquivir? Las luces titilantes de la ciudad parecían recordarme que el destino siempre guarda sorpresas y que, a veces, lo que parece un final es en realidad el preludio de un nuevo comienzo. Con el alma herida pero decidida, me comprometí a desentrañar el misterio que aún latía en las sombras. La carta se convirtió en el faro que guiaría mis pasos en esta nueva etapa. Y cada paso que daba me acercaba a la verdad oculta tras la figura de Antonio y su enigmático pasado. La promesa de redención, de entender el significado profundo de mis propias emociones, me impulsaba a seguir adelante. En medio de la noche sevillana, con el murmullo lejano de la ciudad y el reflejo de las estrellas en el río, supe que mi historia estaba lejos de concluir. Había dejado atrás un romance turbulento, pero el eco de aquel enigma persistía, recordándome que, en el juego de la pasión y el dolor, siempre hay una parte oculta que anhela ser descubierta. Mientras me alejaba, una pregunta seguía resonando en mi mente: ¿será este el inicio de un nuevo capítulo, en el que la verdad, oculta tras las sombras del pasado, se revelará de manera inesperada? Con el corazón latiendo aceleradamente y una mezcla de temor y expectativa, me preparé para afrontar lo que vendría, consciente de que el final de una etapa era solo la puerta de entrada a otro misterio por resolver. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.